9:27. Estuvimos estos días charlando sobre la situación de los y las trabajadoras, tal vez como más vulnerables en sus derechos o más vulnerados en sus derechos, como son tareferos y tareferas. Ayer un poco el programa giró en torno a este tema y detrás de toda esa problemática que contábamos, la situación de las condiciones laborales, el trabajo a destajo, que sigue siendo parte de la realidad en el trabajo rural y particularmente en la tarefa, y también lo que apareció ahí, y a veces con más fuerza y un poco en otros casos no tan claramente, pero una realidad que se supone... Este año deberíamos estar hablando justamente de todas las estrategias para la eliminación del trabajo infantil, porque la Organización de Naciones Unidas declaró este 2021 como año internacional para eso, para la eliminación del trabajo infantil, pero sabemos claramente, la información que fue circulando también, que lamentablemente, lejos de disminuir, estamos hablando del aumento en mucho tiempo, después de mucho tiempo, nuevamente de esta problemática, de esta realidad que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo y miles también en nuestro país. Y a propósito de esto, está en línea Claudio Altamirano, que es docente, educador, audiovisualista, que además estuvo en nuestra provincia hace unos años filmando un documental un documental sobre la situación en los yerbales, tal vez poniendo más foco en justamente niños, niñas y adolescentes, y lo reeditó. Este trabajo fue reeditado ahora hace muy poquito tiempo y se llama Tareferos, y está en línea. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Muy buenos días, Alicia. Un abrazo para vos, para los compañeros que trabajan en la radio y compañeras, y para tu audiencia. Muchas gracias. Te escuchaba atentamente y tu introducción me parece muy pertinente, porque has dado un marco conceptual y de lo que estamos viviendo en esta situación pandémica, que es agravamiento de todas aquellas condiciones que en la, entre comillas, vieja normalidad padecíamos. Por ejemplo, en este caso lo que nos convoca, que es el trabajo infantil. Muy bien, vos decías que este es el año mundial, digamos, que se ha puesto la Organización Internacional del Trabajo, el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, que se propuso la ONU. Y nosotros, Tarefero, el documental que vos enunciaste, bueno, tiene la intención de haber presentado un material el mismo Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que es, como todos sabemos, el 12 de junio, y que fue declarado por la Organización Internacional del Trabajo. Esto nos da pie a preguntarnos cuánto de este enunciado se está cumpliendo, cuánto hay de esto un deseo, pero que en realidad no se está concretando, ¿sí? Claudio, perdón, hay cuestiones que se supone que estaban como superadas, inclusive, ¿no? Había como un consenso de desde funcionarios hasta, bueno, comunicadores, que ya habían superado esa etapa de que, bueno, la cuestión del trabajo infantil es una cuestión cultural, que a veces que la cultura del trabajo se puede empezar a inculcar desde muy chiquitos y que eso no mató a nadie, no afecta. Pareciera que ese imaginario lo habíamos erradicado, pero hoy lo estamos viendo y escuchando nuevamente con total impunidad en distintos ámbitos. Bueno, mira, ahí mi punto de vista es muy elocuente. Si bien el trabajo infantil se da de diversas formas según la región del país,
hay un nudo central que lo define, que es la pobreza y la explotación. Uh-huh. Y eso no se ha erradicado. Sigue habiendo una pobreza creciente y sigue habiendo explotación. No, digamos, yo como trabajador de la educación digo que el lugar de los niños, niñas y niñes es la escuela, y en este contexto de pandemia, mientras las condiciones sanitarias si lo permitan, uh-huh, agrego, ¿no? Y bueno, se hace difícil en este entorno de COVID, donde ha habido un aumento de las causas que generan la pobreza, de erradicarse, ¿sí? Bueno, creo que el nudo, Giordano, es esto: pobreza, explotación, uh-huh, y que agrava esto de que los trabajadores y trabajadoras no sean, digamos, explotados también, y que tengan la necesidad de involucrar a sus hijos, a sus hijas, a la actividad del trabajo. uh-huh. Yo creo que si un buen salario para los trabajadores y trabajadoras, en condiciones dignas, por supuesto, no es negro, con la palabra no es negro, pero bueno, no al margen de las regulaciones vigentes para los trabajadores, creo que es lo que nosotros sustentamos. Uh-huh. Porque si los trabajadores y trabajadoras tienen un buen ingreso, tienen condiciones dignas de trabajo, tienen asegurada la vivienda, seguramente de suyo saldrá que podrán tener asegurada la educación de sus hijos, y en este caso los niños y niñas estarán en el lugar que tienen que estar, que en la escuela, ¿no? Uh-huh. Bueno. Claudio, pensaba hoy fuera de aire, antes de la charla, te preguntaba cómo llegaste a esta temática, y ahora que mencionás la escuela, yo creo que les educadores son como quienes pueden también ver concretamente cómo afecta el trabajo en esos procesos, ¿no? Los procesos de educación de estos niños, niñas, adolescentes. Mira, Alicia, yo voy a pedir disculpas de antemano si no digo la Leli, pues me estoy desconstruyendo. Como todos, todas, todes. Que la audiencia sepa que si yo digo niños, estoy involucrando a las niñas y niñas. ¿Se entiende? Bueno, hecha esta salvedad, te quiero decir que, bueno, cómo empezó todo lo mío. Mira, yo uh-huh, trabajaba como maestro de grado acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que se llama el Bajo Flores, donde asisten niños, niñas y de la Villa 1, 11, 14. En su mayoría los padres son, digamos, emigrantes de los países hermanos latinoamericanos y digamos, del interior de nuestro país. En ese contexto, viendo cómo eran los derechos de ellos vulnerados, nada, uno como docente se implica. uh-huh, Y bueno, mi primer desafío fue, pues, toparme con una situación de abuso sexual infantil. uh-huh, uh-huh. Nosotros resolvimos, nos implicamos. En ese te estoy hablando para hacerte un contexto para vos y la audiencia. Uh-huh. Año 1996, no habían leyes de resguardo y protección como hay uh-huh, ahora, no habían los dispositivos para tomar en cuenta la demanda que suscitaba que un niño le dijera a sus maestros y a sus maestras la situación tremenda por la cual había pasado. uh-huh. Bueno, y ahí fue una cuestión de pensar, decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos para darle visibilidad a esto? Uh-huh. Porque de estas cosas en ese tiempo no se hablaban. Y nosotros decíamos, bueno, pero tiene que trascender a la escuela, porque, bueno, va a quedar en la escuela, y tiene que también trascender al marco, digamos, académico. Uh-huh. Eso, hay que generar conciencia en la sociedad para que nunca más estas situaciones pasen. Bueno, nos reunimos un grupo de docentes de la escuela, y en ese marco decidimos generar el primer grupo de realización
que dirigí, que se llama Marina Vilte, en honor a una docente desaparecida. Y ahí, bueno, con el gran apoyo y respaldo del Instituto de Cine de Avellaneda, que nos dio el soporte técnico, pudimos hacer un registro de imágenes y, bueno, se generó Se alumbra la vida. Ese material ganó el primer premio mejor documental argentino, y tuvo premios nacionales e internacionales. Bueno, el segundo trabajo tuvo que ver con El futuro será para todos. ¿Qué fue El futuro será para todos? Una alumna mía que trabajaba, y que trabajo familiar, en ese entonces el trabajo familiar, 1997, no era contemplado por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo infantil. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el motivo? Fácil. Estaba en cuarto grado, en quinto grado una maestra, el primer bimestre, todo insuficiente. Era una niña insuficiente. Tenía dos motivos. Me peleaba con la maestra, que lo hice, y el desafío ya estaba tirado. Bueno, esto también hay que darlo a conocer. Tuvo el mismo camino que Se alumbra la vida, etcétera, etcétera, premios nacionales, internacionales, mucha difusión en los medios. Bueno, y con el tiempo, el Ministerio de Trabajo consideró que yo, digamos, por mi mirada docente, y también porque ellos habían trabajado mucho con este último material que te estoy comentando, me llamó a ver para hacer un registro en misión. Bien, yo, digamos... ¿Esto qué año fue, Claudio? ¿Qué año? Y para que la memoria, pero creo que 2000... ya te lo confirmo, pero dame un tiempo porque viste el Alzheimer. Yo leí que era el 2007, ¿puede ser? ¿2007? Sí, 2007. Gracias por el salvavidas, pero la pandemia hace estrago. Sí, 2007. Son imágenes registradas en 2007. Yo te contaba que era por iniciativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pero que realizamos en el 2021. En este trabajo participó también mi hijo, Pablo, como editor. Pero digamos, ¿por qué se hizo? La búsqueda de la comunicar y sensibilizar sobre las causas que hayan posible que se vulneren los derechos de la infancia, juventudes y familias en bajas condiciones. Bueno, a ver, las historias que tomamos fueron varias, pero la que a mí más me había impactado, esta que había conseguido, que es la que ahora se visualiza, que tiene que ver con una inquietud mía de conocer previo cuál era la situación de los niños, niñas y jóvenes y familias en el noreste argentino. Bueno, la cuestión es que ahí pude, en un día, no tuve mucho tiempo para registrar, filmar esta historia que ahora contamos, digamos, y que está a disposición de todos. ¿Y por qué la reedición? ¿Qué pasó qué te motivó a decir, bueno, hay cuestiones que 2007, además es interesante también esto que vos decías, hay como actores que nosotros de a poquito fuimos también visibilizando, y los y las tareferas en una provincia como la nuestra, donde hay muchos productores, fueron apareciendo casi irrumpiendo en la agenda pública, en la agenda mediática, mucho después que los pequeños productores agropecuarios que estuvieron con grandes protestas desde el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, y ahí fuimos como también acercándonos y dimensionando la problemática de los y las trabajadoras rurales y de sus hijos e hijas también, ¿no? Así que allá por el 2007 estaba también emergiendo con mayor fuerza la realidad de estos trabajadores. Claro, absolutamente pertinente lo que estás enumerando y así es. Yo te contesto por qué. Y mira, yo quedé muy impactado por los testimonios en primera persona de los protagonistas de esta historia, ¿no? Y consideré que era de absolutamente vigencia en la actualidad. Y considero que hay que dar visibilidad a una situación invisibilizada.
y que acá en las grandes urbes, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, no conocemos. ¿Sí? Está muy lejos de la cotidianidad acá de las grandes urbes entender que es el trabajo de niños, niñas y jóvenes y adultos tariferos. Y consideré que era bueno y que como tenía plena vigencia, ¿por qué no hacer un trabajo más corto, nuestro material es más grande, para que sirva para que entre todos podamos reflexionar, pensar, analizar, ver cómo generamos estrategias resolutivas para esta situación, para llegar a una audiencia como la que te decía de las grandes urbes que no tienen conocimiento del sufrimiento, del dolor, de lo que padece, cuando a la mañana nosotros ponemos nuestra pavita y la calentamos para tomar un mate, que entre paréntesis la hierba está carísima. Y entonces, qué sé yo me preguntaba, ¿no? Cuando pagaba el kilo de hierba, ¿cuánto de esto estarán ganando los trabajadores tariferos? Y los niños y las niñas estarán ganando. Y bueno, nada, si bien saboreamos un rico mate y está bueno, también es bueno pensar cuánta mano explotada hay ahí, ¿no? Y bueno, y entonces creo que sí, mira, y no quiero ser autorreferencia, pero creo no haberme equivocado, porque está teniendo una difusión masiva el material, ha impactado en los medios. Vamos a hacer reuniones en Misiones, seguramente vos podrás contar lo que se va a hacer. Sí. Ya hay varias facultades y varias provincias que están llamando, y la verdad que eso le da sentido a lo que uno hace, porque sabe que de alguna manera está aportando un granito de arena para que la explotación de alguna manera cese. Y además como disparador para seguir no solamente visibilizando esta problemática, sino también para pensar justamente cómo abordar, porque cuando nos contactábamos hace un poco más de una semana, una de las cuestiones que planteábamos es, bueno, ¿y qué cuestiones podemos como discutir? Porque también lo cierto es que algunos de los gobiernos, sobre todo en provincias como las nuestras, ante esta problemática, lo que han intentado es exculpar la responsabilidad que tiene el Estado y avanzar sobre individualizar la responsabilidad de las familias, de las madres, de los padres. Entonces, esto que venimos diciendo también, la criminalización de la pobreza, encontrando allí, en esos lugares, pobres para judicializar, por ejemplo, ¿no? Desvirtuando cualquier o intentando borrar la responsabilidad que tiene el Estado en estas situaciones. Mira, vos estás abordando con absoluto conocimiento el contexto en el cual vivís, así que yo lo que puedo decir que el material lo que busca es que todos pensemos una solución en forma colectiva para erradicar el trabajo infantil, pero de una vez por todas. Es un imperativo terminar con las causas que genera el trabajo infantil, y esto creo que amerita ser abordado en forma colectiva, generar un pensamiento urgente crítico, además, ¿no? Urgente, no, digamos, si uno pensara la humanidad, si uno pensara que los más vulnerables, que son nuestras niñas, niños, son explotados, qué triste sociedad que estamos formando, que cuando deberían ser los únicos privilegiados, o sea, y acá pareciera ser que los privilegiados son unos pocos y no los muchos que son nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces creo que desde ahí
Creo que hay que tener valor y coraje para enfrentar esto y marcar muy claramente la responsabilidad donde está, y una vez que se alumbra esa responsabilidad, tratar de modificarla, ¿no? Nosotros tenemos que, como imperativo, erradicar el trabajo infantil, modificar la realidad por la cual están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la tarefa, y especialmente nuestros pibes y pibas. Mira, me acaba de llegar algo que quiero compartir con vos, que es absolutamente primicia, que creo que ayuda. O sea que acá está el Centro Cultural de la Cooperación Florida de Gorini, y me acaban de decir, es primicia para vos, que el jueves 17 de junio, a través de su canal, Florida TV, va a haber un ciclo, mirá vos cómo se va a llamar, Infancia y Derechos Humanos. Qué bueno. Y, que es por ahí la cosa, creo que totalmente. Por ahí pasa. Y bueno, y va a estar Tareferos. Genial. Y antes decimos, Claudio, que Tareferos va a estar el 16 de junio, también como parte de una charla, de una especie de conversatorio desde nuestra provincia, con la participación de Marta Maffei, que es referente histórica de la CETERA, alguien que aquí en la provincia conocemos por su trayectoria también, ahora trabajando mucho temáticas vinculadas a, bueno, derechos humanos, derechos medioambientales y demás. Y también van a estar una de nuestras entrevistadas, que ayer aquí lo compartíamos en la radio de la universidad, que es Ana Cubilla, que es integrante que es secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales, el SUOR. También va a estar Sonia Lemos, perdón, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Tareferos y Trabajadores Temporarios de Montecarlo, que es el primer sindicato que se conformó acá en el 2009, por fuera de Huatre, discutiendo allí también la situación de los y las trabajadoras de esa zona, visibilizándolo, y se va a sumar, además de Coqui Duarte, que es secretaria general de la CTA Autónoma, Roxana Rivas, que ha sido la abogada que estuvo en la conformación del sindicato de tareferos en el 2009, y acompañando a los y las trabajadoras en un histórico reclamo acá, que es una pelea contra los recortes arbitrarios de asignaciones familiares que realizó ANSES y que afectó fuertemente a casi 1.000 trabajadores de las tarefas y a decenas de sus hijos, miles de niños y niñas que fueron afectadas en ese momento. Así que esa actividad va a ser virtual y va a ser a las 18:30 de mañana. Creo que dije bien todo eso. Muy bien. No, pero mira, estas cuestiones, yo soy muy optimista de voluntad y racionalmente no tanto, pero bueno, creo que esto que vos decís, que acabas de comentar, nos permite ser moderadamente optimistas, porque creo que se empieza a generar una red, se empieza a generar todo este entramado solidario que nos permite empezar a construir una alternativa para modificar una realidad que tanto nos duele, ¿no? Esto, o sea, nosotros tenemos por delante comunicar y sensibilizar sobre las causas que hacen posible que se vulneren los derechos de las infancias, juventudes y familias. Y creo que es un eje convocante, y creo que en distintas partes del país se están haciendo trabajos valiosos, significativos, muy comprometidos, y bueno, es cuestión de empezar a tejer esta red para que podamos transformar la realidad, ¿no? Esa realidad que tanto nos golpea y tanto nos duele. Claudio, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad y bueno, vamos a estar encontrándonos. Muchas gracias. Bueno, no, que el agradecido soy yo, a ustedes, a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la radio de la universidad, especialmente vos, y a la audiencia, ¿sí? Muchas gracias,
por tu solidaridad y por tu gesto de convocarme para poder expresar lo que uno siente, piensa, dice y hace. Muchas gracias, un abrazo enorme. No, a vos también. Claudio Altamirano, educador, audiovisualista. Estos días hemos visto varias de sus intervenciones en distintos medios nacionales. Uno de los artículos sobre justamente el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se publicó en Página 12 el pasado 12 de junio, un artículo interesante que pone o nos recuerda que este se supone que es un año en el que todos, todas, todes, y sobre todo los estados, ¿no?, deberían estar trabajando para la eliminación del trabajo infantil. Los datos no son alentadores en cuanto a la cantidad de niños y niñas, adolescentes que en este contexto de pandemia, con la crisis económica agravada y demás, debieron volver a trabajar para que con ese trabajo, con ese ingreso, puedan ayudar, entre comillas, a sus familias, con todo lo que eso implica, ¿no? Así que, bueno, para seguir visibilizando, y lo que decíamos, 18:30 por la plataforma Meet. Después vamos a subir la convocatoria cuando subamos este videíto, esta entrevista, que lo vamos a convertir en video, a nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, pueden buscarnos en YouTube, Otro Aire en Universidad. De paso nos dan un me gusta, un like, y vamos creciendo en esa red. Ahí va a estar la entrevista dentro de un rato, y también la invitación a esa charla, a ese conversatorio que se va a desarrollar mañana por, insisto, la plataforma de Google Meet, que también ahí estamos viendo, incursionando esas plataformas. 9:54 minutos.